Bienvenido a este canal, Geset, espero que estés súper bien. Bueno, el día de hoy no vamos a continuar con la serie de Conociendo al Dios, pero no te preocupes, después continuaremos de esa serie sobre las características y los rasgos de Dios. Pero hoy quiero hablarte sobre un estudio que Dios puso en mi corazón, hablando sobre la vida de Zaqueo, que se llama Cada día en casa. Quiero decirte que esa es una de mis historias favoritas de la Biblia, la historia de Zaqueo. Y voy a hablarte desde dos puntos o desde dos perspectivas. La primera es, si tú no conoces a Dios, que a lo mejor has escuchado de Él, te han dicho algo, te han mencionado algo, o a lo mejor has visto sus videos, no lo sé, pero no lo conoces cara a cara, no has tenido un encuentro con Él. Y la segunda es, si tú ya has conocido a Dios, si ya has tenido un encuentro con Él, ¿ok? Y vamos a comenzar. Lucas 19 del 1 al 2. La historia de Zaqueo la puedes encontrar en Lucas 19 del 1 al 10, ¿ok? Pero vamos a ir poco a poco. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Ok, aquí voy a detener. ¿Qué son los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos, pero ellos hacían algo interesante. Ellos daban un pago fijo, ya una suma fija, algo ya establecido de su propio bolsillo, de lo que ellos tenían, y ellos, por su propia cuenta, recuperaban los impuestos de las personas, pero con una comisión como ganancia para ellos. Ahora, muchas veces, bastantes veces, la forma en que hacían para ganar o tener esa ganancia no era la mejor forma. No buscaban el bienestar de las personas para nada. Ellos buscaban su bienestar, eran como personas egoístas y eran personas despreciables para todas las demás personas. Eran personas que eran odiadas, eran personas que no tenían muchos amigos. Entonces, pues, eran personas malas. Y ahora imagínate, Zaqueo era el jefe de todos los publicanos, de todas las personas malas, pues aún peor. Lucas 19 del 3 al 4. Procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subía a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Te imaginas la cantidad de personas que estaban alrededor de Jesús? Mira, en ese momento Jesús ya había hecho un montón de milagros. Jesús ya había convertido el agua en vino, Jesús ya había levantado paralíticos, Jesús ya había sacado demonios, Jesús ya había hecho un montón de cosas en ese instante. Muchas personas ya lo conocían. Pero no solamente eso, sino que Jesús ya había dado muchas enseñanzas, que cada vez que Él hablaba sabiduría. Entonces imagínate, era conocido por los milagros y por esos mensajes, esas parábolas que Él daba, que demostraban sabiduría a más no poder. Pero aún yo creo que no solamente Él era famoso, conocido, estaba rodeado de esa multitud solamente por los milagros o por las enseñanzas. Yo creo que la misma persona de Jesús era una persona cautivante. Imagínate el Hijo de Dios, la persona que mostraba el amor de la mejor forma posible. Claro que era cautivante para las personas que estaban a su alrededor. Entonces, imagínate, Zaqueo procuraba verlo, pero no podía, porque estaba chaparrito. Y yo no creo que Zaqueo haya sido la única persona de baja estatura en toda la multitud, porque eran bastantes. Pero Zaqueo sí fue el único que estuvo dispuesto a hacer más para ver a Jesús. Lo podemos ver en el versículo 4, dice, corriendo delante subió un sicomoro para poder verlo. Y cuando hizo esto, en el versículo 5, vemos algo impresionante, algo, yo creo que de los versículos más sobresalientes de esta historia. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¡Wow! ¡Qué palabras de Jesús le acaba de dar! Y me gustaría resaltar dos puntos. Uno, lo llamó por su nombre. Dios conoce tu nombre. La Biblia dice en Salmo 147, 4,
Él cuenta el número de estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Yo creo que si tú vives en la Ciudad de México, a lo mejor no ha de ser tan complicado contar las estrellas, porque si bien te va, cuentas 10. Pero si no hay contaminación, vas a un lugar donde no hay nada de contaminación, donde es posible así ver las estrellas a todo su esplendor, es imposible ponerte a contar. Bueno, Dios las cuenta y aparte las llama por su nombre. Me gustaría hacerte una pregunta. Si Dios llama a cada estrella por su nombre, ¿por qué a ti no te llamaría por tu nombre si Dios dio todo por ti? Él llamó a Zaqueo por su nombre, no solo porque él lo supiera todo, sino porque ese día algo iba a cambiar en la vida de Zaqueo. Y el segundo punto que me gustaría resaltar es necesario que yo puse en tu casa las palabras de Jesús que le dice a Zaqueo. ¿Por qué era necesario? ¿Tenía hambre? ¿Estaba cansado? ¿Por qué era necesario? Lucas 19 del 6 al 7. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Zaqueo lo recibió gozoso. Dice que descendió a prisa, no esperó, dijo, ¿sabes qué, Jesús? Espérame, deja que me baje y te veo allá en mi casa. No dice que él descendió a prisa, no sabemos qué tan lejos estaba la casa de Zaqueo, pero él descendió a prisa y aparte le recibió gozoso. ¿Y por qué es importante esto? Porque es un hombre pecador, un publicano, y Jesús es un hombre santo. Pero él por un instante olvidó todo eso. Y aparte, imagínate, todos a su alrededor, todas las personas, toda la multitud estaba diciendo, ¿cómo se le ocurre a Jesús? A lo mejor no en voz alta, pero estaban murmurando, oye, ¿cómo se le ocurre a Jesús? ¿Que no se da cuenta de que él es un publicano? ¿Acaso no lo sabe? Se me hace que no lo sabe, por eso se va a comer a su casa. Y todos están murmurando, quién sabe qué tantas cosas decían sobre Jesús y Zaqueo. Pero ¿sabes? Zaqueo se mantuvo gozoso, porque en ese instante su mirada no estaba en lo que las demás personas decían, sino él estaba sentado en que Jesús iba a venir a su casa. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los hombres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Seguramente ya habían comido, ya habían pasado un tiempo, y no sabemos a ciencia cierta si Jesús le dijo algo o no le dijo, pero eso no es relevante, porque sabemos que aun si Jesús le dijo algo directamente a él, a Zaqueo, como arrepiéntete, aléjate de eso, o si no se lo dijo, sino solamente estuvo conviviendo con las personas de la casa, cualquiera de las dos formas, Zaqueo iba a ser impactado, porque la misma persona de Jesús es cautivante. Y, ¿sabes? En esta parte donde dice, he aquí la mitad de mis bienes, doy a los pobres, imagínate, Zaqueo dice que era el jefe de los publicanos y rico, y la mitad de sus bienes es un montón, imagínate todo lo que iba a dar. Pero dice algo muy interesante al final, lo devuelvo cuadruplicado. Bueno, en la ley, lo puedes encontrar en Levítico 6:5, dice que si tú has defraudado a alguien, tú tienes que dar una quinta parte de lo que tú, una quinta parte más de lo que tú habías defraudado. Por ejemplo, si yo te defraudé 100 pesos, te tengo que dar 120 para pagar mi deuda. Bueno, él no dio un 20%, una quinta parte, él dio 4 veces más de lo que debía de dar. Pero esta acción no fue lo que salvó su vida. No, esta acción no fue. Esta acción fue una consecuencia de que él haya sido salvo por Jesús. Esta es la consecuencia de haber sido salvo, y a lo mejor no nos dice en un versículo explícitamente antes que Zaqueo había sido salvo, pero esa consecuencia, unos versículos después vamos a ver que Zaqueo fue salvo. Y la vida de Zaqueo no fue cambiada por su voluntad de dar, de decir, bueno, doy la mitad para ser salvo, porque si así fuera, entonces Zaqueo habría sido salvo desde antes, porque era muy sencillo dar. No.
La vida de Zaqueo fue cambiada porque conoció a Jesús. Y la consecuencia de haber conocido a Jesús fue dar sus bienes, lo que debía. Lucas 19, del 9 al 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por esto era necesario que Jesús viniera a la casa de Zaqueo, porque era necesario que Jesús salvara a Zaqueo, entrar a su casa. Y quiero decirte algo muy especial: Dios se ha esforzado más en buscarte de lo que puedes imaginar. Dios se ha esforzado más en buscarte de lo que tú lo has hecho, haces y harás por Él. A lo mejor dices: pero Dios no me busca. Yo no he visto que Dios me busque. Bueno, si tú estás viendo este video, déjame decirte que seguramente Dios te está buscando. Si alguien te ha hablado sobre Jesús, Dios te ha estado buscando. Pero esta es una relación entre dos personas. Jesús, para llegar a Jericó, tuvo que caminar y caminar para encontrarse con Zaqueo. Y Zaqueo tuvo que correr y subir ese sicomoro para encontrarse con Jesús. Jeremías 29, del 12 al 13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jesús dio su vida para que puedas encontrarlo, para que puedas tener una relación íntima con Él, para que puedas conocerlo. Jesús es el ejemplo perfecto de alguien que dio todo, que buscó de todo corazón para encontrarnos. Y quiero hacerte una pregunta: ¿tú qué estás haciendo para encontrarlo? Jesús dio su vida por nosotros, para que podamos llegar a Dios, para que podamos encontrarlo. Zaqueo no dio su vida en sacrificio, pero él hizo todo lo posible para encontrar a Jesús. Él subió al sicomoro, a ese árbol, para encontrar a Jesús, para poder verlo. Ahora, si tú ya conoces a Jesús hace un tiempo, si tú ya lo has tenido un encuentro con Él, ¿qué estás haciendo para encontrar a Jesús cada día? Si Jesús llegó a tu vida, a tu casa, ¿anhelas que Jesús esté ahí todos los días? No de vez en cuando, sino todos los días. No me imagino el anhelo de Zaqueo que tuvo después de que Jesús estuvo en su casa. Imagínate, él solamente estuvo escuchando las historias de Jesús, y eso fue más que suficiente para que él corriera a ese árbol, lo subiera y poder solamente verlo. Ahora imagínate que se sentó en su mesa, platicó con él y le trajo salvación. Imagínate el anhelo que Zaqueo tenía por Jesús. Si tú has tenido un encuentro con él, haz lo mismo que Zaqueo. Si tú has tenido un encuentro con Él, ve más allá. Jesús vino a esa casa. Dice que había llegado la salvación a esa casa, no solamente a Zaqueo, sino a todos los que habitaban en esa casa. Dios te está buscando y anhela conocerte, y también anhela que tú lo conozcas a Él. Estar contigo, que tú pases tiempo con Él. Él dio todo por ti. Ahora tú corre a buscarlo, a abrirle la puerta para que esté cada día en tu casa. Si tú ya lo conoces, bueno, con mayor razón, búscalo, porque si tú ya sabes la persona tan impresionante que es Él, no te conformes con un día, que cada día esté en tu casa. Si todavía tú no lo conoces, si tú dices, bueno, ¿cómo puedo conocerlo? ¿Me subo a un árbol? No, pero puedes orar, puedes leer la Biblia. Aún estos videos te ayudan a conocer más a Jesús, más a Dios, tener un encuentro con Él, te acercan más a Él. Con esto termino.
Dios se esforzó en buscarte. Dios se está esforzando en buscarte y a lo mejor dices, es que Dios no me busca como te lo dije. Bueno, este video o una persona te habló. Créeme que son cosas que Dios hace para encontrarte a ti. Que Dios te bendiga. Que espero que haya sido de bendición para tu vida este mensaje. Y recuerda cada día en casa. Hasta luego.